Buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir al webinar de esta tarde. En la sesión de hoy, como sabéis, vamos a tratar un tema de derecho procesal y en particular la práctica, la estructura, la organización interna de los tribunales de instancia de la Comunidad de Madrid. Ahora bien, fuera de toda retórica, es un auténtico placer para mí presentar el ponente de esta tarde, que es Álvaro Perea González. Álvaro es letrado de Administración de Justicia, actualmente destinado en el Servicio Común General del Tribunal de Instancia de Fuenlabrada, así como colaborador en diferentes editoriales jurídicas y profesor del Centro de Estudios del ICAM, del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Ahora bien, más allá de la presentación así más institucional, bueno, Álvaro y yo no nos conocíamos hasta hace pocos minutos, hasta antes de dar comienzo a este webinar, pero yo sí que le conocí a él por haberle seguido durante estos años, gracias a la excelente labor de divulgación jurídica que lleva a cabo en redes sociales y, bueno, quería darle las gracias también porque en mi etapa como abogado procesalista he podido sacar muchísimo provecho de los conocimientos que ha compartido con todos nosotros a través de esta labor de difusión jurídica. Así que nada, Álvaro, no te quito más tiempo, te cedo la palabra para dar comienzo a este webinar. Gracias una vez más por estar con nosotros esta tarde y gracias a todos los asistentes por participar. Pues muchísimas gracias por tus cariñosas y generosas palabras, Nico. La verdad que es un honor. Y agradecerle igualmente la invitación a la agrupación de jóvenes abogados de Madrid para estar hoy aquí con todos vosotros, que la verdad que siempre es un privilegio colaborar con la abogacía y de forma especial si es la abogacía joven, ¿no? Que son aquellos que están empezando y que todos hemos tenido algún comienzo alguna vez, aunque ya nos vamos haciendo un poco más mayores. En cuanto al tema de hoy, creo que es un tema muy interesante, creo que es un tema que para la abogacía personalmente ha pasado un poco desapercibido, pero que tiene va a tener un impacto enorme. O sea, yo creo que es el tema de mayor trascendencia, digamos, organizativa en los últimos, seguramente los últimos 40 años. Y para mí va a ser un placer intentar abordarlo, si bien subrayando que es un tema donde hay posiciones muy encontradas y donde en mi trabajo, en mi día a día, que actualmente y desde el 1 de octubre, pues no es otra cosa que ser director, digamos, del órgano transversal de coordinación dentro, en este caso, del Tribunal de Instancia de Fuenlabrada, pues estoy todos los días con esto. Entonces, casi nunca me siento una voz autorizada para hablar de casi nada, pero en el día de hoy tal vez sí que hablo con cierto conocimiento de causa. Entonces, sin mayor dilación voy a empezar, le voy a intentar dedicar unos 45 minutos y luego, por supuesto, quedaré a resulta de las preguntas que tengáis a bien formular y que por mi parte pues será un placer, desde luego, intentar contestar en la medida que lo permita mi talento y conocimiento. Creo que se ve la diapositiva, si me podéis confirmar, porque yo ya no me veo a mí mismo. Sí, se ve. Perfecto, muchísimas gracias. Pues nada, en el día de hoy vamos a ver, con relación a los tribunales de instancia, o sea, se puede tener una charla prácticamente de lo que sería un día entero, ¿no? O sea, es, como digo, una reforma de hondísimo calado, tanto lo que tiene que ver con el tema de la cuestión, si me permite la redundancia, organizativa de la planta judicial en España, como sobre todo en lo que tiene que ver el funcionamiento propiamente de los tribunales. En el día de hoy, yo creo que con vocación, digamos, divulgativa, un poco como decía Nico, o pedagógica, si me lo permiten, yo creo que no es tanto hablar de todo lo que dice la Ley Orgánica del Poder Judicial, de todo lo que están diciendo los protocolos de actuación de los distintos tribunales superiores de justicia, de las instrucciones que ha ido aprobando y que va a aprobar, además, en los próximos meses el Consejo General del Poder Judicial, sino que yo, por lo menos en la pretensión que tengo para el día de hoy con vosotros y atendiendo un poco la invitación que me hizo Baja, es intentar aterrizarlo a la práctica. Es decir, si yo soy como Nico o como quien sea, o sea, soy un abogado que está en Madrid, en la Comunidad Autónoma de Madrid, y tengo que ir a pleitear a Fuenlabrada, a Navalcarnero, a Collado Villalba, o sea, ¿qué significa esto de los tribunales de instancia y en qué cambia mi vida, ¿no? O sea, yo creo que la pregunta fundamental que voy a intentar resolver, ojalá que con criterio, sería esta, ¿no? Entonces, de entrada y a modo introductorio, yo lo que quiero dejar destacado es una cosa que es importante que entendamos todos. La Ley Orgánica 1/2025 de 2 de enero, ¿no? Que es una ley que nos desayunamos todos hace ya casi un año, ¿no? Ya prácticamente, o sea, año nuevo, e inmediatamente se publica en el Boletín Oficial del Estado esta ley, que tenía preparada el legislador para todos nosotros y que ha impuesto modificaciones importantísimas
Quizá las más glamurosas, si me permite la expresión, las más conocidas, son todas las que tienen que ver con los controvertidos también medios adecuados de solución de controversias, de los que yo no me voy a ocupar en el día de hoy, pero tal vez lo que yo creo que ha sido la reforma verdaderamente encubierta quizá para el ciudadano medio y que es la más importante es precisamente la de la parte que afecta a la ley orgánica del Poder Judicial y de los tribunales de instancia. Y lo que quiero decir con esto es que aunque este año hemos aprendido lo que es un medio adecuado de solución de controversias, la importancia del requisito de procedibilidad, la cantidad de inadmisiones de demanda que estamos viendo en todos los tribunales de este país, todo el contenido de esta ley, tanto la cuestión procesal como la cuestión organizativa, en realidad no es una cuestión en absoluto novedosa para el legislador. El primer proyecto de ley que trata la introducción de lo que sería el medio adecuado de solución de controversias data del año 2020, hace ya prácticamente 5 años. Y del mismo modo, el primer proyecto de ley que plantea todo este concepto novísimo en la organización judicial, que es el Tribunal de Instancia, es el proyecto de ley de eficiencia organizativa, que luego no llega a salir adelante por cuestiones políticas a las que no me voy a centrar, pero que finalmente es rescatado también por parte del Ministerio de Justicia en la actual presente legislatura y que se lleva al Congreso de los Diputados en lo que sería esta ley que mezcla un poco de eficiencia procesal con eficiencia organizativa y que es la famosa Ley Orgánica 1/2025 de 2 de enero de medidas de eficiencia del sector público, del servicio público, perdón, de justicia. Y yo creo que siempre, o por lo menos sobre todo en la universidad, cuando uno trata de explicar una ley nueva, yo creo que el mejor consejo que se le puede dar al alumno o en general al operador jurídico, antes incluso de estudiar la ley, es preguntarse sobre qué quiere el legislador. O sea, porque las leyes no son cosas que crezcan en la nada. O sea, una ley no es un gusano de seda que de repente una mañana te lo encuentras ahí en la caja de zapatos, sino que las leyes son, como es evidente, un producto humano. Y como producto humano tienen un propósito. Entonces, yo creo que la Ley Orgánica 1/2025 es una ley que no se puede entender fuera de lo que sería el contexto actual en la última década, incluso tal vez un poco más allá, de lo que ha sido la Administración de Justicia en España, con todo lo que supone. Entonces, para que nos entendamos, y estoy seguro que igual que yo lo veo, lo vais a ver cualquiera de vosotros, en España, sobre todo a partir de lo que significa la crisis económica, la crisis primero financiera, etcétera, del año 2008, pues se produce una auténtica congestión judicial derivada fundamentalmente de 2 elementos. En primer lugar, de todo lo que viene y ha dado de los activos tóxicos, que serían las hipotecas y todo lo que significó esto en el marco de la ejecución hipotecaria. Luego, derivado de lo que sean los procedimientos de posesión y luego, finalmente también, y que ha sido ya lo más fuerte, ¿no?, el tema de lo que se conoce como derecho de consumo. Inicialmente, pues todo lo que fue el tema de preferentes, acciones de una conocida entidad de crédito y ahora transporte aéreo, cláusula suelo, etcétera. Este tipo de cosas que yo creo que de forma abrumadora e insoportable para el sistema judicial español, pues han terminado con una congestión importantísima de este sistema en el que trabajamos para bien y para mal todos. Entonces, el legislador es consciente de que el sistema judicial español está notablemente saturado, sobre todo, insisto, en el ámbito de la jurisdicción civil, pero también en otros. Ojo, podríamos hablar de la jurisdicción contenciosa administrativa e incluso también de la jurisdicción social. Y el legislador aquí hace una lectura de utilidad. Dice, vale, si nosotros tenemos el sistema judicial español casi colapsado, porque era lo que pasaba en muchos lugares, tenemos 2 opciones. La primera, ¿no?, y la deseable, sería una mayor inversión en gasto público. Actualmente el porcentaje del Producto Interior Bruto, del PIB, que se destina a justicia por parte de los diferentes poderes públicos con competencia en la materia es del 0,32%. No sé si lo sabían, pero es ese dato. Sin que, por otra parte, ojo, ese porcentaje sea realmente está en la media de lo que serían los países de nuestro entorno. Ojo, el presupuesto que ordinariamente se dedica en un país civilizado europeo a justicia es un presupuesto pequeño, son 0,32. Pero es verdad que la situación que tiene España pues es una situación en muchos sitios, sobre todo grandes capitales, de auténtico colapso. Entonces, como les digo, una opción que tenía el legislador era incrementar la partida presupuestaria de justicia, pero lógicamente pues el ámbito de las sentencias, de los abogados, de todo esto, lo que estamos en el día a día, no es
no es algo que genere rédito electoral, y yo creo que eso no hay que tener ningún miedo a decirlo, porque auténticamente es así. Entonces, el poder público toma la decisión de que no se va a invertir más, ¿no? Entonces, no va a haber un incremento presupuestario significativo para paliar los problemas de congestión que se producen dentro del sistema judicial. Entonces, esto es así, o sea, genera muchos lamentos, muchos lloros dentro de los diferentes operadores jurídicos, pero yo creo que no podemos esconder que esta es la verdad. Y la segunda opción, si tú no quieres incrementar el gasto público en justicia, es modificar la estructura para hacerla más racional, que es todo lo que tiene que ver con los tribunales de instancia, que a mí, adelanto, es una idea que me parece muy buena. Es una idea, por otra parte, que no es original en Europa, o sea, en Francia existen, en Bélgica existen, y el legislador es verdad que con matices, pero lo que ha hecho ha sido más o menos copiar un poco la fórmula, es verdad que con algún matiz que convendría comentar. Y, por otra parte, introduce el requisito de procedibilidad, ¿no? Los famosos medios adecuados de solución de controversias que tanta contestación están teniendo en algunos sectores de la abogacía, y donde yo también adelanto, que sé que esto será también opinable y controvertido, yo creo que no están funcionando mal del todo. O sea, yo creo que depende un poco de las materias. Creo que donde ha pecado en exceso el legislador es en no discriminar correctamente qué requiere un más y qué no. Pero ciertamente tanto los medios adecuados de solución de controversias con la imposición del requisito de procedibilidad como los tribunales de instancia están orientados a lo que sería una racionalización del funcionamiento del servicio público de justicia, habida cuenta de que el mismo, como les digo, está absolutamente saturado. Entonces, de aquellos barros llegamos a estos lodos. Entonces, ¿para qué sirve un tribunal de instancia? Insisto, de una forma muy general y abstracta, ¿no? Bueno, en España, que seguramente lo sepan, y de nuevo es un dato, no que sea discutible, pero que sí sería matizable, tenemos uno de los ratios de juez por número de ciudadanos más bajos de Europa. Esto, insisto, sería matizable porque es verdad que en España, por ejemplo, pues existe la figura del letrado de administración de justicia, que en otros países no existe como tal o que no tiene el contenido procesal que tiene España, donde a veces, digamos, pues resuelve monitorios y este tipo de cosas que en otro tipo de países es con un juez. Entonces, es verdad que ese dato sería matizable, pero con todo y con poco, en España hacen falta jueces. Yo creo que esto es innegable, ¿no? Hacen falta jueces en Madrid, hacen falta jueces en Barcelona, hacen falta jueces en Sevilla, en Málaga, en muchos lugares donde estamos viendo que esa congestión de la agenda están derivando en señalamientos tardíos pues para el año 2028, para el año 2029, y ahí el problema no es un problema de tramitación del procedimiento, es un problema de ausencia de personas que tienen que decidirlo, es decir, ausencia de jueces y magistrados. Y yo creo que esto es innegable y que está fuera de toda duda. Entonces, en el modelo histórico tradicional que España ha tenido desde el siglo XIX, y yo aquí estoy de acuerdo con el señor ministro Bolaños, para tú paliar una situación de congestión judicial detectada, ibas a lo que se conoce como un sistema incrementalista. Entonces, tienes que crear un juzgado entero con su juez, con su letrado de la Administración de Justicia, con sus 6 o 8 funcionarios, alquilar el local, comprar ordenadores, etcétera, este tipo de cuestiones. Y aquí la pregunta sería la siguiente, que a mí si tuviésemos más tiempo me encantaría que participaseis en la contestación, es si realmente para resolver un problema, por ejemplo, de unas cláusulas suelo, hace falta crear 800 juzgados de cláusulas suelo. Entonces, yo creo que no. O sea, yo creo que el problema no está tanto en crear juzgados con plantillas, sino en crear jueces. Y esa es la cuestión. Entonces, en el modelo anterior, para que se hagan una idea, y más o menos de media, crear un juzgado cuesta un medio millón de euros, más o menos, 500.000, para que se hagan una idea. Con el modelo de tribunal de instancia, la creación de la plaza judicial, pues más o menos sería el sueldo del juez y fin. Pero no solo desde la perspectiva económica, que es importante, sino también de la perspectiva funcional. Porque nosotros crear un juzgado, toda la tramitación burocrática, administrativa, organizativa, normativa que tiene es enorme. O sea, requiere informes del Consejo General del Poder Judicial, de la Sala de Gobierno, los ayuntamientos afectados por el partido, etcétera. Y eso, lógicamente, para tú, cuando quieres crear una plaza, por ejemplo, como se han creado las últimas en Navalcarnero o en Arganda del Rey, por hablar de Madrid, pues realmente, o sea, tú tienes ya el colapso hecho. Entonces, no podemos trabajar con esa maquinaria tan pesada en algo que, evidentemente, como servicio público, aunque no sea sanidad, que desgraciadamente no lo somos, yo creo que también tiene una importancia fundamental para el ciudadano, habida cuenta de que es el último baluarte de la garantía de sus derechos. Entonces, este sistema sí que soluciona eso y aunque ahora no lo veamos y que dentro de los operadores públicos, jueces, magistrados, fiscales,
letrados de la Administración de Justicia, funcionarios de justicia, se vea todo como que esto sea auténtico colapso, esto es el fin del mundo y demás. O sea, yo creo que el planteamiento, por lo menos en la teoría, y si se hace bien en la práctica, yo creo que es bueno, porque va a servir para, digamos, resolver situaciones de congestión judicial detectada de una forma temprana, a diferencia de lo que pasaba en el modelo anterior, que era un modelo decimonónico y que era un modelo muy rígido, donde además tú tienes la misma plantilla en el juzgado de primera instancia número 1 de Teruel, con todo el cariño del mundo, pero cuando es evidente que Teruel no tiene la misma carga de trabajo que tiene Madrid, o en el juego de primera instancia número 1 de Soria, en comparación con el juego de primera instancia número 1 de Madrid. Entonces, yo creo que eso hay que cambiarlo y hay que racionalizarlo de tal forma que no tengamos a funcionarios, ni material tampoco, desaprovechado en determinados partidos judiciales donde no hay una carga de trabajo que sí, por ejemplo, se detecta en otros lugares. Para que se hagan una idea, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, los 2 juzgados con más carga de trabajo, indiscutiblemente y muy por encima del resto, son el juzgado que se dedica a cuestiones de transporte aéreo, del tema de las maletas, y en segundo lugar creo que es el 104 bis, que es el juzgado de conocimiento de materia de Revolvi. Entonces, tienen una carga de trabajo, un volumen de dependencia absolutamente abrumador. Entonces, aquí el problema no está en la tramitación del procedimiento, que luego yo creo que a la larga, incluso con la tecnología y demás, se podrá llegar a avanzar mucho. O sea, yo creo que en ese sentido podemos ser optimistas, sino realmente está en la capacidad de decisión. Y la única forma de mejorar la capacidad de decisión es el incremento de jueces, y eso el tribunal de instancia sí que te lo da. Entonces, muy brevemente, ya os digo, en esta breve introducción, para que se hagan una idea, la lógica a la que responde el legislador es esa. Es decir, oye, nosotros tenemos un problema de déficit de jueces, tenemos además un problema de congestión judicial, y entonces la única manera es racionalizar el trabajo, y lo racionalizamos creando, en vez de un juzgado, creamos un tribunal. Y en ese tribunal, además, se crea una macroestructura de servicios donde ya no va a haber un juzgado en el que la mesa, el funcionario se ha puesto malo, entonces está de baja y estos asuntos quedan parados. Teóricamente esto no debería de pasar. Ya les digo que tal y como se está diseñando y se está llevando a cabo la práctica, puede que vuelva a repetirse este problema, porque yo creo que no se está entendiendo bien. Pero lo vamos a ver ahora con las diapositivas para que se hagan una idea. Actualmente, pues uno iba al juzgado y tienes al juez, tienes a la Administración de Justicia y tienes 6 o 7 u 8 funcionarios, y está el que lleva los números que terminan en 5, el que lleva los números que terminan en 6, el que lleva los números que terminan en 7. ¿Qué pasa? Y nos ha pasado a todos, que tú en un momento dado se pone malo el funcionario o se va de baja por lo que sea, porque ha sido padre, porque ha sido madre, el funcionario que lleva los números terminados en 5, y cuesta mucho, aunque se puede hacer, desde luego, que esa mesa siga hacia adelante, porque tienes que hacer un incremento de trabajo con relación al resto de personal. Cuando tú esto lo modificas y te vas a un sistema de servicios generales y comunes, como sería el caso del Tribunal de Instancia, tal y como viene diseñado actualmente por la Ley Orgánica 1.25, realmente se soluciona. ¿Por qué? Porque lo que está pensando en la ley es en la tramitación del procedimiento como una cadena de montaje. Entonces, no se trata de que Pepe, Paco y Luis, que son los funcionarios del juzgado, lleven los procedimientos monitorios, sino de lo que se trata es de que, por ejemplo, Pepe, Paco y Luis lleven el trámite de admisión a la demanda. Y da igual el número, o sea, solamente están admitiendo demandas. Pim, 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 pim. Y luego, por ejemplo, de que Lucía, Carla y Pepa pues estén haciendo la parte de lo que sería emplazamiento y preparación, imagínense, de la audiencia previa o del acto de la vista en el marco del juicio verbal. Sería una cadena de montaje, de tal forma que en un momento, si falta un empleado, en este caso si falta un funcionario, no pasa nada, porque los demás van a seguir haciendo lo mismo porque está estructurado de esa forma. Sería, digamos, un modelo fordista. Esto, como se pueden imaginar, hablar de este tipo de cosas, de eficiencia, de homogeneidad, de calidad del servicio, de este acervo en una administración de justicia, y yo lo digo con todo el cariño porque pertenezco a ella desde hace casi 11 años, tan reaccionaria como la administración de justicia, pues genera una catarsis, que es lo que está pasando actualmente, y por eso, como seguramente hayan visto, pues se está pidiendo la prórroga para que no entre en Madrid, en Barcelona, etcétera, porque se entiende que esto pues es una revolución muy fuerte, esto es un movimiento prácticamente sísmico dentro de la administración de justicia, pero yo personalmente, o sea, creo que es verdad que acompañado de medios presupuestarios oportunos, que eso no, desgraciadamente no estamos viendo, por lo menos por ahora, pero creo que se tiene que hacer. O sea, yo creo que tenemos que romper esa lógica de un juez, un juzgado, y tenemos que ir a un sistema de macroestructura donde el juez se pueda dedicar, desde luego, a juzgar, a valorar prueba y a emitir la sentencia, pero donde los funcionarios y los letrados de la Administración de Justicia trabajen en bloque.
Y en bloque es en bloque. En bloque es romper con el concepto clásico y desde mi punto de vista auténticamente lamentable del juzgado chiringuito, ¿no? Y yo esto siempre que doy alguna charla de este tema pongo un ejemplo. Yo mi segundo destino fue un pueblo de Toledo que se llama Ocaña, que está aquí cerca de Madrid. Y recuerdo que el segundo día que estaba, después de haber tomado posesión, uno de los procuradores habituales en la plaza vino a mi despacho, se presentó, me saludó muy amablemente y me dijo, yo lo que quiero saber es cómo quiere usted que se hagan las cosas. A lo que yo, perplejo, le contesté que yo las cosas quiero que se hagan como dice la ley de enjuiciamiento civil que se tienen que hacer, ¿no? Si bien es cierto que hay mucha gente aquí hoy y yo también conozco bien el sector de la abogacía, esto a veces no es lo habitual. Y a veces uno se da cuenta que la interpretación de la norma, sobre todo de la procesal, porque yo la norma sustantiva no me meto porque suele ir vinculada a una cuestión de hecho donde el juez tiene un marco de independencia que no tiene el letrado de administración de justicia, pues uno se da cuenta de que hay interpretaciones pues auténticamente grotescas y otras en las que no se entiende muy bien si lo que se quiere es realmente pues una subsanación o si se está mareando al ciudadano o al procurador o al abogado que está detrás de ese procedimiento. Yo creo que con eso hay que romper. O sea, no puede ser que un mismo procedimiento en un partido judicial como Fuenlabrada, con 14 juzgados, se tramite de una forma en el 1, que era mi juzgado anterior, de otra forma en el 2, de otra forma en el 3, de otra forma en el 4 y de otra forma en el 5. Imagínense. Yo creo que esto no ya que sea absurdo, que también lo es auténticamente lamentable. O sea, yo creo que eso es una cosa que hay que superar y yo creo que se va a superar. Cuando la ley crea la figura de servicios y crea, por ejemplo, el servicio común de tramitación, que lo veremos, que sería el encargado de la tramitación de procedimientos declarativos, o cuando crea el servicio común de ejecución, que sería el primer servicio que se ocupa por primera vez, y yo solo celebro de todo lo que tiene que ver con la ejecución, que es la gran olvidada, y esto no lo podemos desconocer en el ordenamiento jurídico español y también en la práctica judicial. Y en tercer lugar, cuando queda, por ejemplo, mi servicio, el servicio común general, lo que está pensando es en la idea de homogeneidad total. Es decir, si vamos a tramitar, imagínense, 800 juicios ordinarios a lo largo del mes de noviembre, los vamos a tramitar igual. O sea, no puede ser que le estemos mareando al procurador con que si las copias, con que si el apoderamiento, con que si no sé qué, con que si los documentos, con que si se tienen que adelantar la vista o no. O sea, el criterio tiene que ser el mismo. Esto, evidentemente, cuando tú pones a un director y pones a 5 o a 4 o a 8 o a 80 en Madrid letrados de administración de justicia por debajo de ese director, pues evidentemente los que están por debajo no les va a gustar. Es evidente. O sea, esto aquí cada uno tiene su criterio. Estamos acostumbrados a ese reino taifático en el que cada uno manda y decide sobre su juzgado, pero yo creo que eso, afortunadamente, se va a ir superando con el tiempo. Y yo personalmente lo celebro porque a donde creo que debemos ir, sobre todo en todo lo que tiene que ver con derecho procesal, lo subrayo, es a la idea de centralidad, homogenización del tratamiento y pauta común, porque es lo que genera predictibilidad. La seguridad jurídica, que es un principio absolutamente devaluado en el año 2025 en el que nos encontramos y desde hace tiempo, implica la posibilidad de que el operador jurídico, ojo, y también el ciudadano sepa qué va a pasar con su procedimiento antes de presentar la demanda. O sea, esto cómo se va a tramitar, qué regla va a seguir, qué va a pasar con la prueba, etcétera, ese tipo de cosas. Yo creo que la seguridad jurídica, y lo podemos ver en temas tan trascendentales como, por ejemplo, la tasación de costas, la que no me voy a ocupar en el día de hoy, o el tema de los medios adecuados de solución de controversias, por una cuestión más reciente, está prácticamente diluida. Y esto es una cosa un poco fuerte, o sea, pero el principio de seguridad jurídica como opción de previsibilidad, de predictibilidad del comportamiento de un tribunal en cuestiones procesales está diluida. Porque tú no sabes cómo van a responder en cosas que son idénticas según sea la plaza 1, la plaza 3 o la plaza 4. Y esto yo creo, honestamente, y lo digo yo creo que con conocimiento de causa y con la autoridad que me confiere estar dentro, o sea, no soy como vosotros que está al otro lado de la frontera, sino que estoy dentro, creo que es una cosa que auténticamente hay que superar. Entonces, yo creo que la ley tiene cosas muy buenas en todo lo que tiene que ver con el tema organizativo y lo que tiene peligroso o el desafío es hacerlo bien teniendo en cuenta que van a hacer falta medios. Es decir, que no basta solamente con decir, oye, pues ahora vamos a funcionar con un servicio común de tramitación y con un servicio común de ejecución y tal. O sea, no, eso está muy bien, o sea, pero nosotros trabajamos con aplicaciones informáticas, nosotros trabajamos con carpetas compartidas, nosotros trabajamos con LexNet. Este tipo de cosas se tienen que organizar.
Y aquí, y lo digo sintiéndolo mucho, o sea que tengo amigos en el Ministerio de Justicia, de la Comunidad de Madrid, yo creo que ha habido mucha improvisación. Y esto es muy peligroso porque igual que uno va a un hospital y no espera que le opere un cirujano que no tenga ni idea o que se acabe de graduar antes de ayer, pues con esto pasa lo mismo. O sea, si yo mañana tengo que tasar unas costas o tengo que dictar un decreto de adjudicación o tengo que examinar una demanda o resolver un recurso de reposición o una apelación a un juez, o sea, yo necesito poder hacerlo. O sea, lo que no le puedo decir al abogado es, oiga, venga usted mañana porque hoy no funciona la aplicación informática, ¿no? O sea, yo creo que este tipo de cosas a mí sí que me inquieta un poco. O sea, creo que se podría haber hecho mejor. Creo que en España no conocemos el concepto del proyecto piloto y es una pena, o sea, porque realmente deberíamos haber tanteado un poco esto de la mano, además, que lo voy a subrayar a la ponencia de la abogacía y de la procura, porque yo creo que en realidad somos todos personas que remamos en el mismo barco, en la misma dirección. Es verdad que, lógicamente, el cliente es distinto, pero creo que todos formamos parte de un todo. Hecha esta introducción, voy a hablar ya propiamente de lo que es el concepto del Tribunal de Instancia, de cómo se está pensando en la Comunidad de Madrid. Saben que hemos terminado con la fase 2, que sería fundamentalmente Fuenlabrada, Torrejón de Ardoz y Alcobendas. Y en fase 3 pues entrarán otros municipios, como sería el caso de Móstoles, como sería el caso de Alcalá de Henares y también, por supuesto, como sería el caso de Madrid Capital, que es un partido judicial complejísimo. O sea, realmente la ciudad de Madrid, porque es un partido, pues un partido de una capital de un país como España, ¿no? Entonces, hay muchísimo miedo a cómo va a funcionar esto, a si lo vamos a poder hacer. Yo creo que se podrá hacer, lo que pasa es que va a requerir tiempo. O sea, yo creo que esto no es cosa de que el día 1 de enero del año que viene digamos, oye, ya existe el Tribunal de Instancia de Madrid, sino que seguramente pues será necesario mucha inversión por parte de la abogacía, mucha paciencia. O sea, yo sé que les pedimos paciencia siempre, pero en este caso es innegable y saber que las cosas para ir rodando van a necesitar cierto tiempo. Luego con la inversión y ojalá si tenemos el presupuesto necesario, yo creo que en 2 años estaremos mejor. Y creo sobre todo en lo que a mí me importa, que el ciudadano español estará mejor y no tendrá que asistir a este ejercicio de anarquía procesal que supone hoy en día litigar en España. Creo. Ojalá no me equivoque. Con todo y con eso, como les digo, el concepto de juzgado, este sería el mío, ha desaparecido y ya hablamos de tribunal de instancia. En el tribunal de instancia existe el juzgado número 1, el juzgado número 3, el juzgado número 4. No. Van a existir las secciones, porque la demanda que ustedes presentan va a ir dirigida siempre a un juez. O sea, en último término, toda la administración de justicia sirve para que el juez pueda administrar justicia, faltaría más. Entonces, esto es importante que lo sepan. O sea, a la hora de redactar yo una demanda, tengo que decir al servicio común de tramitación que corresponda, al juzgado que por turno corresponda. Bueno, pues en realidad lo que tendrían que decir es a la sección que por turno corresponda, efectivamente, dependiendo de si es una sección de instrucción, una sección penal o si es una sección civil. Y normalmente, en la mayor parte de los partidos grandes, o en Madrid es un sitio con partidos grandes, normalmente, lo que van a ver son el servicio común general, que sería el mío, que es como yo lo llamo el corazón del tribunal. O sea, porque por nosotros pasa todo, sería la oficina de registro y reparto, el antiguo decanato, tenemos todo lo que tiene que ver con el servicio común de notificaciones y embargos, tenemos todo lo que tiene que ver con el grupo de atención al público, que sería los funcionarios de auxilio judicial. Tenemos las vinculaciones también con las oficinas de justicia de municipio, los antiguos juzgados de paz, y nos ocupamos pues también de todo lo que son cuestiones representativas, de incidencias, en definitiva, de coordinar un poco el funcionamiento del tribunal por dentro. Yo, para mi desgracia, pues mi trabajo ahora mismo es muy organizativo, muy administrativo y casi nada procesal, porque lo único que me han dejado, por voluntad propia, ha sido la unidad de conciliaciones y actos de jurisdicción voluntaria. Entonces, si tienen alguna conciliación o algunas diligencias preliminares, división de herencia, etcétera, en Fuenlabrada, la tendrán conmigo, pero realmente no porque forme parte del Servicio Común General, sino porque así se ha considerado y porque yo, honestamente lo digo, no quería perder esa competencia tampoco en el derecho procesal que es mi vida, o sea, ya ha sido mi vida todo ese tiempo. Y luego van a ver el servicio común de tramitación y el servicio común de ejecución. Y aquí, para que lo entiendan, para que lo entendáis, hay que diferenciar entre lo que sería la tramitación de procedimientos declarativos, véase juicio ordinario, juicio monitorio,
juicio verbal, juicio cambiario, etcétera, de lo que son las ejecuciones. Y yo esto lo celebro muchísimo. ¿Por qué? Porque la ejecución en España, y estamos hablando solamente en civil de casi 3 millones de ejecuciones en trámite, que es una barbaridad, o sea, que es un dato que no se entiende bien cómo hemos podido llegar hasta aquí. Las ejecuciones siempre han tenido un tratamiento secundario en todos los juzgados y tribunales de España. ¿Por qué? Bueno, daría lugar para mucho debate, yo tampoco tengo un estudio científico sobre eso, pero creo que fundamentalmente por un tema sociológico. Y es el hecho de que todos, abogados, procuradores, profesionales públicos, Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia, comunidades autónomas con competencia, vivimos un poco obsesionados por la idea de la sentencia, ¿no? O sea, uno, bueno, se va a divorciar o se va a separar o ha tenido un problema con su pareja, tiene niños, tal, y piensa que la sentencia, o quiere reclamar a su vecino y piensa que la sentencia es la auténtica solución a sus problemas. Y la sentencia es una decisión sobre sus problemas, pero la auténtica solución viene dada por el cumplimiento de la sentencia. Entonces, desgraciadamente, desde hace más de 40 años, todo el sistema judicial gira en torno al dictado de la sentencia, que está bien, o sea, porque evidentemente es la conclusión que pone fin a la instancia. Pero una sentencia que se incumple no vale para absolutamente nada. Y yo creo que la idea de Estado de Derecho, y España es un Estado de Derecho y debe serlo, artículo 1.1 de la Constitución Española, en el primer apartado del primer precepto de nuestra Constitución, el Estado de Derecho lo que significa es que la legalidad se cumple. Que si hay una sentencia, esa sentencia se lleva a efecto. Entonces, que un país civilizado, moderno, que un país que ahora mismo es el país con mayor crecimiento económico de la zona euro, se permita un sistema judicial donde hay 3 millones de incumplimientos en trámite, no es un país serio. Y yo lo digo honestamente. Entonces, esta ley, no me detengo demasiado en esto para no aburrir, pero esa ley hace una cosa muy buena, que es diferenciar la tramitación del declarativo de la tramitación de ejecución, de tal forma que, imagínense, en Fuenlabrada, en el Servicio Común de Tramitación, si no me equivoco, me parece que hay, contando instrucción, unos 80 funcionarios, y en el Servicio Común de Ejecución, es verdad que hay menos, pero es verdad que solamente se dedican casi todo a civil, hay 31 funcionarios. Hablo de memoria, ¿eh? Entonces, hay 31 funcionarios que no tramitan monitorios, que no tramitan verbales, que no tramitan juicios ordinarios, que no tramitan procedimientos de familia y que están única y exclusivamente despachando ejecuciones, acordando embargos y tasando costas en ejecuciones hipotecarias, en ejecuciones de título judicial y en ejecuciones de familia. Y para mí eso es una buena noticia, insisto. Yo creo que la ejecución no era tanto un tema de técnica legislativa, que alguna cosa se puede mejorar, sino sobre todo un tema de organización de medios. O sea, no puede ser que prioricemos todo sobre la tramitación de la justicia declarativa cuando la ejecución es lo que, con todo el cariño, es lo que verdaderamente le importa a la gente. O sea, esto es como cuando en un procedimiento penal se le dice, bueno, sí, se le van a imponer 8.000 años de prisión y tal. Sí, pero lo que quiere la víctima es la indemnización. ¿La indemnización se va a cumplir? O sea, no me detengo en ello, de verdad que tiendo a irme un poco por las ramas, pero el concepto de la responsabilidad civil, por ejemplo, en el ámbito penal está totalmente olvidado. Y es lo que le importa a la gente, personalmente, una opinión. Y luego, evidentemente, junto a estos 3 servicios básicos encontramos las secciones, que sería el juez o magistrado que se va a responsabilizar del asunto, de tal forma que ustedes cuando presenten una demanda y vean, se le ha asignado a la sección de instrucción número 3 de Fuenlabrada. Vale, pues eso sería el antiguo juez del juzgado de instrucción número 3 de Fuenlabrada. El juez no se ha cambiado, o sea, no se puede alterar el derecho constitucional al juez ordinario predeterminado por la ley. Lo que se ha modificado es la estructura que trabaja para el juez. Entonces, brevemente, sería el esquema básico con el que trabajamos. Ahora, todo esto que les estoy contando y que ojalá no les aburra, ¿dónde se cuenta? ¿No? Pues fundamentalmente la Ley Orgánica del Poder Judicial, y luego se ha ido concretando por lo que sería norma, que podríamos llamar casi soft law, ¿no? Si fuésemos anglosajones, que son instrucciones del Ministerio de Justicia, del Consejo General del Poder Judicial y luego protocolos, en nuestro caso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y además protocolos internos de cada servicio, pues donde decimos dónde se presentan las copias, cómo se hacen las comunicaciones internas entre servicios, en definitiva, cuestiones burocráticas en las que yo no me voy a centrar porque entiendo que a un abogado, a lo mejor un abogado curioso que le llama un poco la atención, si me quiere escribir por privado yo se lo cuento, pero realmente entiendo que esto no es lo más importante para ustedes. Y luego encontramos el protocolo de actuación, que digamos sería cómo se organiza todo esto. Y aquí lo que tenemos que tener en cuenta es una cosa, y es que por primera vez, y yo esto lo celebro, una administración pública como la Administración de Justicia va a funcionar en cierta medida como una empresa. ¿Y esto qué significa? Que si, por ejemplo, Nico mañana le va muy bien en su despacho, que ha montado con un amigo,
y tienen 5 millones de demandas para presentar en reclamaciones de temas de telefonía, pues Nico lógicamente contratará gente. Esto en justicia no pasaba. O sea, nosotros para modificar la asignación de funcionarios según a qué plazas era una cosa, pero que llevaba años. O sea, entonces, aquí por primera vez se hace ese concepto de carácter flexible que tiene lugar fundamentalmente modificando el centro de destino. ¿Qué es el centro de destino? El lugar donde trabaja el funcionario y, ojo, donde trabaja también el letrado de Administración de Justicia, de tal forma que la estructura de plantilla que trabaja para el juez o magistrado, letrado de Administración de Justicia, oficina judicial, ya no sirve al juego de primera instancia número tal, sino que se va a servicio común de tramitación, servicio común de ejecución, servicio común general. Y luego ahí poder hacer cosas penales, poder hacer cosas civiles, poder hacer cosas de contencioso administrativo. En definitiva, se apuesta por un concepto de flexibilidad, de tal forma que si tenemos, imagínense, en un momento dado hay muchísimo más trabajo de civil que de penal. Bueno, pues tenemos que tener la posibilidad de que la gente que antes estaba en penal se puede ir a civil, como pasa, insisto, en cualquier empresa. Esto se pueden imaginar que en el interior de las cavernas judiciales, pues está significando una auténtica revolución con un montón de contestación, temas sindicales, etcétera. Pero honestamente, desde mi punto de vista, yo creo que hay que intentar mirar un poco más allá e intentar entender que al funcionario, al letrado de Administración de Justicia, al juez, no se le paga el sueldo para estar en una plaza con un cartelito, sino que se le paga el sueldo para trabajar y que hay veces que hay más trabajo en un sitio, hay veces que hay más trabajo en otro y lo que tenemos que hacer es adaptar las estructuras para que en este caso la demanda estructurada del Servicio Público de Justicia, que son las demandas, querellas, en recursos contenciosos administrativos que se presentan, sean debidamente atendidos en tiempo, ¿no? Aludimos también al carácter dinámico. Afortunadamente, todo eso con lo que vamos a ir trabajando no tiene un carácter cerrado. Yo, por ejemplo, para que se hagan una idea, en Fuenlabrada entra en vigor el 1 de octubre del año 2025 y en un mes y medio ya hemos dictado 3 normas internas que van no modificando, digamos que readaptando todo lo que hemos dicho. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que hay necesidades que no habíamos tenido en cuenta, de cuestiones de atención al público, de cuestiones de comunicación interna, de qué pasa con la asistencia jurídico gratuita, de qué pasa con las impugnaciones de asistencia jurídico gratuita, con este tipo de cuestiones donde nosotros no podemos trabajar de espaldas al abogado, de espaldas al procurador y se va modificando. Y yo creo que esto de nuevo es una cosa buena porque empezamos a trabajar con ideas de servicio público que, desgraciadamente, en justicia, donde se veía siempre el hecho del poder judicial como un poder ejecutado, pues no lo teníamos. Y aquí me detengo brevemente, insisto, intentando no abusar del tiempo, para decir una cosa que es fundamental. El concepto de tribunal de instancia solamente puede funcionar si existe coordinación con los colegios profesionales de los 2 operadores jurídicos trascendentales en el proceso español, que son el abogado y el procurador. Si no, va a ser imposible. Yo desde mi posición, y hoy sé que estoy con abogados, pero con los procuradores tengo muy buena relación y creo que es fundamental y básico y capital que el tribunal de instancia y concretamente mi servicio tenga una buena relación con los procuradores. ¿Por qué? Porque la agilidad del procedimiento depende de que haya una buena agilidad también al otro lado de la orilla, como me gusta decir a mí, que es con el procurador y también con el abogado. Estamos hablando de designaciones rápidas, por ejemplo, en materia de turno de oficio. Estamos hablando de designaciones rápidas en cuestiones, pues, como sería un detenido, por supuesto, como serían internamientos urgentes de personas privadas de libertad. Entonces, yo creo que todavía la fase es muy incipiente, o sea, queda mucho por hacer, pero yo creo que en el futuro, el año que viene, será muy importante que el Colegio de Abogacía de Madrid, que el Colegio de Procuradores de Madrid y que el TSJ de Madrid o los diferentes tribunales de instancia nos sentemos en la misma mesa y veamos cómo es posible mejorar el servicio. Y aquí estamos hablando de muchas cosas. Estamos hablando de asistencia a detenidos, estamos hablando de turno de oficio, estamos hablando de asistencia jurídico gratuita, pero también de una cosa fundamental, que es el expediente judicial electrónico. El concepto de tribunal de instancia, y esto hay que entenderlo desde el minuto 1, no puede funcionar si el expediente no es electrónico. ¿Por qué? Porque ya no, el expediente ya no está físicamente en un sitio. O sea, el expediente realmente sirve para un servicio común, normalmente el de tramitación, posteriormente el de ejecución, y para una plaza de magistrado, efectivamente. Pero ese expediente judicial electrónico, en este laberinto macroestructural que significa ahora el tribunal de instancia, el abogado, lógicamente, que es el representante de la defensa técnica, y el procurador, que es el representante procesal, tiene que tener acceso. Entonces, la única manera de preservar el derecho de defensa, de velar por una correcta representación de los intereses de la parte y al mismo tiempo preservar la comunicación entre el servicio común
y la plaza de magistrado es un expediente judicial electrónico. Y aquí, lamentablemente, hay sitios donde vamos muy avanzados. O sea, yo creo que, por ejemplo, en Fuenlabrada, en civil, que es lo que más trabajo, se ha avanzado mucho. Pero es verdad que en otro tipo de sitios, por ejemplo, Madrid Capital, pues todavía queda mucho trabajo por hacer. Evidentemente, esto no va a ser de la noche a la mañana. Sí es verdad que yo creo que hay que celebrar pues aplicaciones como Acceda o el papel, insisto, que muchos, sobre todo procuradores, también abogados, están llevando a cabo en interiorizar este tipo de lógicas que obedecen a una eficiencia del tiempo y también de la tramitación del procedimiento. En cuanto a lo que serían términos, que esto a lo mejor no es tan interesante, pero para que sepan un poco de qué va todo esto, verán que está el servicio común, que es como digamos la macroestructura. Acuérdense, si es una cosa declarativa, servicio común de tramitación; si es una cosa ejecutiva, sea civil o penal, servicio común de ejecución. Y luego van a haber grupos de trabajo. Para que se hagan una idea, en Fuenlabrada tenemos fundamentalmente 4 grupos de trabajo. Uno, que sería el que tiene que ver con todo lo que sería derecho de personas. Estamos hablando de familia y personas con discapacidad. En segundo lugar, lo que sería la unidad de consumo, que es la tramitación de todos aquellos procedimientos declarativos donde una de las partes es consumidor o usuario. En tercer lugar, estamos hablando también de lo que sería la unidad de conciliaciones, mediaciones, medios adecuados de resolución de controversias y actos de jurisdicción voluntaria, que sería la mía, donde actualmente solamente somos un funcionario y yo, no se piensen que somos mucha gente, pero creo que vamos al día. O sea, estamos señalando para febrero del año que viene, yo creo que no vamos mal. Y en último lugar estaría lo que sería la categoría otros, donde entran el resto de procedimientos, ¿no? Pues ordinarios de responsabilidad profesional, ordinarios de responsabilidad sanitaria, ese tipo de cosas entrarían en esa categoría. Como consejo práctico, si yo fuese abogado, sin perjuicio de que tal vez el más indicado es el procurador, pero yo sí que intentaría esforzarme por conocer dónde está en cada una de las unidades. Es decir, si yo normalmente tengo pleitos de consumo, ¿dónde va a estar la unidad de consumo del Tribunal de Instancia de Madrid? En este edificio, vale. Si estoy en Fuenlabrada, en la segunda planta. La mía no tiene pérdida, está en mi despacho, el del juez, un poquito más adelante, pues ya tiene ahí a los funcionarios. Ese tipo de cosas yo creo que son importantes porque hoy, pues eso, vemos abogados y procuradores que dicen, oye, yo tengo un juicio en el juez de primera instancia número 5, digo, que no existe. O sea, entonces, el juicio no hay problemas, a las sala de vistas, pero la tramitación del procedimiento, dependiendo del tipo de procedimiento, será en una planta o en otra, o tendrán que preguntar a una persona u otra. Entonces, eso ténganlo en cuenta, y luego negociado unidad funcional, eso no me detengo demasiado. Y luego los objetivos de todo esto, como les he dicho, y aquí no me reitero, garantizar la homogeneidad en la tramitación del procedimiento. Para mí esto es crucial. O sea, tenemos que tener criterios comunes en materia de ejecución hipotecaria, en materia de verbales, en materia de tasación de costas, todo este tipo de cosas, en materia de medios adecuados de resolución de controversias, superando los egos de cada cual, que evidentemente cada uno, o sea, tenemos una opinión jurídica de cómo es la norma, pero creo que lo que pide el justiciable y lo que pide el profesional es que nos pongamos de acuerdo y no le volvamos loco. Y luego, lo que les decía, no me repito demasiado, flexibilidad, coordinación e identificar aquellas actividades en las que realmente pues, tenemos que diseñar una atención concreta para el ciudadano. Las secciones estarían servidas por magistrados, por supuesto, y de nuevo, en el ejemplo actual de Fuenlabrada, pues tenemos las 6 plazas de magistrado de civil, encontramos las 6 plazas de magistrado de instrucción y además las independientes de familia, infancia y capacidad, donde se concentra el conocimiento por un solo juez de todo lo que sería el derecho de personas, desde internamientos, procedimientos de adopción de medidas para apoyo de discapacidad, divorcios, medidas paternofiliales, etcétera, y donde yo aquí, si me permiten el foro, la crítica que hago es el hecho de que esta idea, que a mí me parece bien, o sea, yo creo que tiene que haber una especialización de familia, pero que se haya hecho sin acompañamiento de medios. O sea, es una barbaridad incluir toda la tramitación de capacidad, incluidos internamientos del 763, sin ampliar plantillas y sobre todo sin ampliar una plaza de juez. O sea, esto para el magistrado es una auténtica bomba porque es mucho más trabajo por el mismo sueldo y trabajo delicado. O sea, no es lo mismo, con todo respeto, un procedimiento monitorio de 90 euros que un procedimiento de divorcio con menores de edad. Entonces, aquí si esto no va acompañado de medios, si esto es un tirón de orejas al Consejo, bueno, al Ministerio de Justicia y al Consejo, creo que esto puede ser un problema. Y 3/4 partes de lo mismo con las secciones de violencia sobre la mujer, ¿no? Donde sabemos que ha habido un incremento competencial hace poco en materia de delincuencia sexual y donde parece que tampoco va a haber, por lo menos inmediatamente, un incremento de las plazas de juez de magistrado, con lo que ello supone. ¿El partido judicial se altera? No. Esto es importante que lo sepan. O sea, partidos judiciales enormes, como sería el caso de Móstoles, como serían los de El Escorial, Collado Villalba, etcétera, se permanecen totalmente iguales. O sea, el partido judicial no se altera, la planta no se altera.
En el caso de Fuenlabrada, por ejemplo, pues somos un partido judicial muy pequeño, Fuenlabrada y Humanes, y sigue siendo el mismo partido judicial. Lo ven ahí la cartografía. Y luego el organigrama de servicios. Esto te lo he dicho antes. Fundamentalmente tenemos el servicio común general, donde van a ver al director, los funcionarios, etcétera, el servicio común de tramitación, donde van a estar los funcionarios y letrados de la Administración de Justicia responsables de la tramitación de procedimientos declarativos, y el servicio común de ejecución, donde solamente van a ver todos aquellos asuntos que tienen que ver con ejecución hipotecaria, ejecución de título judicial, ejecución de familia, etcétera. Y luego criterios de actuación, dependencia jerárquica. Aquí es importante, de nuevo, que lo vinculemos con la idea de homogeneidad. Ya no vale con decir, es que yo mi criterio es lo que tiene que ver, imagínense, con la subsanación del poder es esto. No, vamos a ver, o sea, tu criterio es el que se delimite por parte del director y todos los demás tienen que cumplirlo. O sea, tiene que haber una potestad de autoridad única. ¿Para qué? Para acabar de una vez por todas, y yo creo que hay que decirlo así, con la concepción teifática del derecho procesal. O sea, no puede ser que un juzgado interprete de una manera que se ha cumplido con un requisito de procedibilidad, el otro que no, el otro que te remite al juez y el otro que te admite la conciliación por lo que sea. O sea, no. De verdad que no, o sea, esto es un servicio y la seguridad jurídica impone una serie de exigencias y hay que pasar por ellas. Centro de destino único, los grupos de trabajo, siempre con la diferenciación de penal y civil, y luego la propia categoría según, pues, por ejemplo, ejecuciones hipotecarias, ejecuciones de familia que atiendan a un principio de especialización, que la ley lo piensa desde la perspectiva del juez, que está muy bien. O sea, que igual que pasa en mercantil, que hay jueces que solamente se dedican a temas de contrato de transporte o derecho marítimo o patentes, está muy bien, pues eso lo tenemos que intentar extender también en general a todas las estructuras de trabajo. El servicio común general sería el mío, lo he dicho antes, todo lo que tiene que ver con el decanato, actos de comunicación, cuestiones representativas, atención al público, servicio común de tramitación, con diferencia de negociación civil y penal, y ahí lo ven, unidad de consumo, de familia, ordenación general, y en penal la unidad de tramitación y la unidad diferenciada de violencia sobre la mujer. Y en el de ejecución, negociado civil y penal, pero sobre todo todo lo que sea ejecución hipotecaria, ejecución de familia y ejecución de título judicial, con la ventaja, como les digo, de que por primera vez tenemos funcionarios que solo y exclusivamente se van a dedicar a este tipo de cuestiones. Es un sistema de mejora continua donde hay que apostar por la digitalización completa. Si no existe expediente judicial, esto va a ser imposible. Especializar todo lo que se pueda. Homogeneidad de criterio, pauta común. Jamás, 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 jamás volver loco al abogado ni al ciudadano que hay detrás. Eficiencia, de lo que se trata es de que podamos tramitar en bloque aquellas cuestiones que, por ejemplo, sean iguales, tema de derecho de consumo. Tenemos ahí algún piloto en Fuenlabrada, lo que pasa que falla un poco la aplicación informática, pero confiamos en que podamos admitir a trámite no solamente una demanda a la vez, sino, imagínense, 100 a la vez, lo que yo creo que eficientaría muchísimo el modelo. Y luego, por supuesto, la eficacia, que la eficacia es, yo creo que en justicia, y lo que a mí me interesa, combatir el concepto de dilación indebida, ¿no? O sea, es evidente que un procedimiento judicial tiene plazos, hay que garantizar el derecho de defensa, pero no es normal que un procedimiento monitorio tenga una duración media de 9 meses. Yo creo que no. No es normal que una ejecución hipotecaria tenga una duración media de 52 meses, que son más de 4 años. Entonces, el tiempo es el gran enemigo de la justicia y yo creo que esta ley sienta bases muy buenas que ojalá se lleven a la práctica, en ello estamos muchos, pero que van a necesitar medios. Y esto yo creo que es importante que lo traslademos no solamente a los operadores públicos, sino también a los privados, como sería la Abogacía de Madrid y la Procura de Madrid. Y luego, cuestiones importantes, LexNet no cambia, lo que sí cambia es el hecho de que en vez de al juzgado de primera instancia se va a dirigir a la plaza, en su caso a la sección. Es importante que tracemos el asunto en lo que tiene que ver a por dónde va a ir. Sepan que siempre va a entrar por el servicio común general, que será el viejo decanato. Normalmente, si es un declarativo, irá a un servicio común de tramitación y finalmente, una vez tenga la sentencia y esta sea firme, irá al servicio común de ejecución. ¿Esto lo van a ver dentro de lo que sería la resolución judicial o procesal? No. Lo que van a ver siempre es la categoría de plaza. Plaza 6, plaza 3, plaza 5. Pero tienen que saber que el funcionario que lo tramita va a ir cambiando porque se va a un sistema de tramitación por bloques. Importante conocer los protocolos, los acuerdos de tramitación si existen, quiénes son los funcionarios, etcétera, este tipo de cosas y siempre con la coordinación de la abogacía. El expediente judicial electrónico no cambia, sino que se potencia. Hay alguna novedad, como sería la agenda electrónica, de tal forma que está intentando que lo posible pues puedan saber los señalamientos que hay en el juzgado con toda la antelación posible, que se les notifique de cara, por ejemplo, a coincidencias en señalamientos, que funcionemos como un tribunal y no como una suma de órganos. Y
Para terminar, un ejemplo para que lo vean claro. Yo tengo, por ejemplo, una demanda de juicio verbal, reclamación de cantidad de 3.000 euros del banco A frente al consumidor C. ¿Dónde va? Pues va a ir al decanato, que ahora no se llama decanato, sino que se llama Servicio Común General, Unidad de Registro y Reparto. Ahí le vamos a dar número y lo vamos a enviar a una plaza. Aplicamos la norma de reparto y, como es un verbal, irá al Servicio Común de Tramitación con la indicación, imagínense, de plaza 1, plaza 2, plaza 3, plaza 4. Y lo tramitarán, en este caso, los funcionarios del negociado de civil, porque es un juicio verbal, y concretamente, como es una reclamación de un banco frente al consumidor, los funcionarios de la unidad de consumo. Luego, ¿qué pasa? Pues se tramitará por este negociado hasta que tenga sentencia, y una vez tenga sentencia y la misma sea firme, lo pasaremos al Servicio Común de Ejecución para que, en el caso de que no se produzca ese cumplimiento voluntario por parte del condenado en sentencia, se pueda dar lugar al despacho de ejecución y la adopción de embargos. Las ventajas, lo he dicho antes, de aislar el Servicio Común de Tramitación del Servicio Común de Ejecución: mayor concentración, especialización y eficiencia, se da prioridad por primera vez a la ejecución y se puede atender a sustituciones de funcionarios de una manera más sencilla. Gracias de todo corazón, ha sido un placer y quedo a su disposición en este ratito que tenemos para resolver las dudas que tengan a bien. Muchísimas gracias, Álvaro, por la jornada. Efectivamente, vamos a pasar ahora al turno de preguntas. Y la primera pregunta que tenemos, ¿se me escucha bien? Sí, sí. Vale, perfecto. La primera pregunta que tenemos, nos preguntan: ¿qué errores frecuentes prevé que pueden cometer los profesionales que se están iniciando? Pero en la relación con el tribunal de instancia. Entiendo que sí, es que solo nos ha puesto eso, a ver si nos la puede aclarar. Es que depende, o sea, si es en Pasamos a la general, pues siguiente, vale. a ver si nos aclara esta, porque solo nos ha puesto eso. La siguiente pregunta es: ¿se va a modificar de algún modo el reparto de asuntos o la especialización dentro del tribunal de instancia? Pues en realidad va a depender de cada tribunal. O sea, no es lo mismo Madrid, que se puede permitir una especialización muy seria, o sea, porque es un partido judicial con una carga de trabajo enorme, que, por ejemplo, en Fuenlabrada, donde en principio no va a haber una especialización más allá de la propia que viene delimitada por la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia de familia. Depende un poco del sitio. O sea, no es lo que tiene que ir es un poco orientado a las circunstancias sociales y económicas de cada lugar. O sea, por ejemplo, si nosotros vamos a la Sierra de Madrid, pues el pleito civil es un pleito con más dinero, es un pleito más complejo. Sin embargo, la zona sur de Madrid, pues por una cuestión económica sociológica, es un pleito más sencillo. Entonces, dependiendo de la tipología de asuntos, lo ideal sería que la norma de reparto adapte y vaya a esa especialidad. Donde sí que la vamos a ver, yo creo, la especialidad es en grandes capitales. O sea, en Madrid, pues igual que ha pasado con el tema de revolving o que ha pasado con el tema de transporte aéreo, pues estamos viendo la delimitación del conocimiento por parte de plazas concretas, y yo creo que lo veremos con este tipo de temas, seguramente. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Pablo y nos dice: ¿cuántos tribunales de instancia hay en la CAM? El número, pues exactamente como el número de partidos judiciales, no estoy seguro, pero creo que no llegan a 20, creo. Gracias. La siguiente pregunta es de Alejandro. Voy despacito, que es larga, si necesitas que la repitas sin problema. Nos dice: viendo que el modelo depende tanto de los protocolos internos, de la distribución de grupos de trabajo, negociados y unidades, ¿cómo se va a garantizar que esta flexibilidad organizativa no genere criterios distintos entre partidos judiciales o incluso entre servicios dentro del mismo tribunal de instancia? ¿Habrá algún mecanismo real de homogeneización más allá del protocolo del Tribunal Superior de Justicia? Bueno, es muy buena pregunta, efectivamente. O sea, esto lo estamos viendo en la práctica. Yo, por ejemplo, mañana tengo una reunión donde sé que mi compañera de tramitación me va a decir una cosa y mi compañera de ejecución me va a decir otra sobre algo que en realidad es lo mismo. Entonces, efectivamente, o sea, esto en la vida humana pasa y luego, como decía antes, cada uno tiene su criterio y lo intenta imponer, ¿no? Yo creo que aquí donde va a jugar un papel muy importante es el Tribunal Superior de Justicia, o sea, tanto la Sala de Gobierno, en el caso de jueces y magistrados, como la Secretaría de Gobierno, en el caso letrado de la Administración de Justicia y Funcionarios, estableciendo pautas comunes. O sea, yo creo que aquí estoy totalmente de acuerdo con ustedes. O sea, tenemos que ir a un sistema de homogeneización total, no ya a nivel de partido de tribunal, o sea, sino a nivel de gran escala. Y yo creo que el peor ejemplo lo hemos vivido con los medios adecuados de resolución de controversias, donde yo, de forma un poco simpática, pero en realidad hay mucho drama detrás, ¿no? Digo que
que para ser abogado con esto de requisito de procedibilidad uno tiene que ir casi con la guía turística, o sea, porque si vas a Valladolid tienen su acuerdo de unificación de criterios, si vas a Barcelona tienen el suyo, si vas a Madrid tienen otro, y yo creo que una ley cuando necesita de tantos criterios de interpretación es que es una mala ley. Y no puede ser que el operador jurídico ni el ciudadano, ojos, ni sobre todo el ciudadano, esté a expensas de la interpretación territorial que se hace en España cuando, guste más o guste menos, la justicia es solamente una. O sea, el poder judicial es uno y es un poder nacional. O sea, esto no depende de las comunidades autónomas. Entonces, yo creo que aquí seguramente esté el esfuerzo que tengamos que hacer, no digo ya los próximos meses, sino los próximos años. O sea, de entender que la seguridad jurídica no es un bien sacrificable, sino un bien que tenemos que intentar proteger para el profesional, pero sobre todo para el ciudadano. Gracias, Álvaro. Continúo. ¿Cómo afectará este nuevo sistema a los señalamientos y a la disponibilidad de salas? Pues en principio no debería haber problema, no lo estamos teniendo, o sea, porque el juez y la plaza, vamos, la plaza de magistrado, tiene las mismas salas de vista asignadas que tenía antes. En el caso de que se necesitase más, lo que sí que tenemos ideas de ampliar el tema de salas de declaraciones, pero sobre todo pensando en instrucción en aquellos sitios donde se comparte la sala de vista. Pero teóricamente yo además piensen que con la reforma de la Ley Orgánica 125 en materia civil, la reconfiguración, si me lo permiten, que ha hecho el legislador del juicio verbal lo condena a que no haya vistas casi nunca. Entonces, si tenemos en cuenta que el mayor tipo de procedimientos declarativos es el juicio verbal, excepción esa del monitorio, que es un declarativo especial, creo que vamos a ver muy pocos juicios y de hecho se están reduciendo en la práctica. La misma persona que ha hecho esta última pregunta nos pregunta que si hay previsión de que los tiempos de resolución o tramitación mejoren. Yo creo que depende para qué. O sea, depende de la concentración. Por ejemplo, en el ámbito del derecho de familia, yo creo que no. Yo creo que ahí va a empeorar. O sea, o existe una dotación inmediata de plaza de magistrado en ese tipo de secciones, o la segregación del servicio común de tramitación del servicio común de ejecución se va a traducir en una mayor tardanza en la tramitación del procedimiento y posteriormente del señalamiento. O sea, las dos cosas. Y luego yo creo, y por lo que estoy viendo en la práctica, el principal beneficiario de esta reforma va a ser la ejecución. O sea, yo creo que el hecho de aislar a funcionarios que solamente, lo he dicho varias veces durante la ponencia, que solamente se ocupen de cuestiones ejecutivas, va a permitir una gestión más eficiente de la ejecución que antes, desgraciadamente, no era vista como una prioridad por parte de las oficinas judiciales y generaba una demora muy seria en algunos sitios. Gracias. Vamos ahora con la pregunta de Alejandro. Dice, buenas tardes, muy interesante la presentación y la explicación. Y la pregunta es la siguiente. ¿Existe algún criterio oficial que establezca qué porcentaje del personal del Servicio Común de Ejecución se destina a ejecuciones penales, civiles y de familia? No, eso digamos que queda a criterio del director del servicio. Para que se hagan una idea, en Fuenlabrada, de las 30 personas que hay, me parece que son 3 las que se ocupan de familia. Me parece que hay 5 que se ocupan de ejecución penal y me parece que todas las demás están en el ámbito de la restante ejecución. Creo que hay 6 destinadas a ejecución hipotecaria. Pero hablo de memoria, no estoy seguro. Muchas gracias. La siguiente pregunta nos dice, como abogados que estamos empezando, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para adaptarnos más rápido? Perdón, lo último. Para adaptarnos más rápido, las recomendaciones. Al modelo de tribunal de instancia, bueno, yo creo que si están empezando vienen sin vicios, entonces es casi lo mejor. O sea, yo personalmente, o sea, desde el punto de vista del abogado, o sea, creo que la novedad al principio será un poco caótico, como pasa siempre que hay un cambio de organización, ¿no? Yo decía el otro día un amigo mío, dice, si no genera una catarsis es que realmente no es un cambio, ¿no? Y esto verdaderamente está significando mucho dolor de cabeza para mucha gente que estamos dentro. Entonces yo creo que el cambio a medio plazo yo creo que será bueno y para el abogado también. Porque yo, o sea, que conozco bien la abogacía por cuestiones familiares, yo creo que el problema está en que cuando uno empieza, pues intenta cumplir con la ley, pero se da cuenta muchas veces, y esto es un poco duro decirlo, ¿no? Pero de que la ley a veces no es lo más importante y que luego uno se enfrenta a criterios, no voy a decir arbitrarios, o sea, porque no quiero utilizar esa palabra, pero sí a veces caprichosos.
Entonces, yo creo que no, o sea, como en el ejercicio de la profesión en general, o sea, el tribunal de instancia, llámese tribunal de instancia, llámese juzgado, para el abogado que empieza da igual. Lo que tiene que hacer es ser prudente, ser responsable, es un trabajo donde es muy importante ser responsable y conocer lo que es el oficio en el sentido de que, desde mi punto de vista, la función de la abogacía es intentar la mejor defensa que admitan los intereses que han sido encomendados. Ánimo con la relación con el cliente, que no es en absoluto sencilla, y ánimo con la relación con los tribunales, que muchas veces, desgraciadamente para ustedes, tampoco es. Si vienen a Fuenlabrada, intentaremos tratarles lo mejor que podamos. Muchas gracias, Álvaro. Y si no me equivoco, creo que esta es la última pregunta. No sé si entrará alguna más. Y lo que nos preguntan es lo siguiente. ¿Va a afectar en algo a la hora de presentar escritos? Teóricamente no. Vamos a ver, aquí sí que introduzco un matiz porque hemos tenido un problema en fase 2 importante y lo intento explicar. Nosotros, para que se hagan una idea, Lexnet, en el momento en que entre, por ejemplo, la fase 3 en Madrid, a partir del año 2026, ustedes dirigen un escrito a lo que antes era el juego de instrucción número 1, ahora será sección primera de instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, y en Lexnet no va a existir el juego de instrucción número 1, sino que va a existir esa sección, no admite problema. La cuestión sería, y lo hemos tenido en la práctica, con las nuevas secciones. Estamos hablando sobre todo de las secciones de familia, donde en Fuenlabrada, para que se hagan una idea, era el juego de primera instancia número 7. Entonces, desaparece el juzgado de primera instancia número 7, pero en el ínterin de que se crea la sección de familia, a la que se enumera como número 1, se han presentado escritos que han ido a parar digitalmente a una plaza que ya no estaba operativa. Entonces, lo que sí que les pido, en el caso de fase 3 no va a ser tan problemático porque va a entrar en vigor en un periodo de inhabilidad, porque saben que el periodo navideño desde el año 2022 es inhábil, pero sí que tengan en cuenta de que el buzón, digamos, al que va el correo electrónico, al que va el escrito por Lexnet, sea el apropiado, ¿vale? Sin perjuicio de que seguramente no es que haya decenas de errores, seguramente haya cientos, porque estas cosas pasan, o sea, cuando estás haciendo una adaptación tecnológica, es lo que decía, nosotros luego vivimos mucho de la informática y esto el legislador no lo ha tenido en cuenta y a veces es muy complicado. Pero yo creo que esos errores, siempre que se pueda acreditar que efectivamente la idea que tenía el profesional era enviarlo al procedimiento concreto y que por cualquier defecto de la aplicación o que sea no ha podido llegar, pues se podrán subsanar. Pero es verdad que ese momento crítico, yo afortunadamente celebro que en fase 3, en lo que va a ser Madrid, Móstoles, Alcalá de Henares, va a ser periodo inhábil. Entonces, teóricamente, los informáticos que sí que van a estar trabajando, que sea periodo inhábil, deben adaptar el buzón del Lexnet para que no haya ningún tipo de problema con lo que sería la presentación del escrito. Muchísimas gracias, Álvaro. He estado revisando y efectivamente será la última pregunta, pero sí decirle que han llegado muchos mensajes sin ser pregunta, dándole la enhorabuena por la ponencia. Pues nada, para mí ha sido un placer estar hoy aquí con todos vosotros. Ojalá que esto termine bien, esta historia que está empezando, bueno, empezó el 1 de julio, pero que ojalá termine bien. Yo, como digo siempre, creo que la teoría de todo lo que hemos explicado hoy es buena, es muy bonita, pero hacen falta medios y luego hace falta sinergias. O sea, que entendamos que cuando uno entra por la puerta de un juzgado, que no es solamente el abogado joven que está empezando, sino que también que somos un equipo entre todos, con independencia de que defendamos intereses o de que tengamos funciones distintas, que desde luego, pero que luego, en último término, todos trabajamos para lo mismo, que en este caso sería la idea de salvaguardar la convivencia pacífica tras la aplicación de la legalidad, que para eso y para nada más sirve el derecho. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, Álvaro. Gracias también de parte de la Abogacía Joven por haber estado hoy aquí con nosotros. Un placer. Hasta la siguiente. Hasta pronto. Adiós.